Los últimos 4 años se perdieron en esta materia. 4 años de gestión en un país es mucho tiempo, sobre todo para un problema de esta naturaleza. Y yo reitero que tenemos que analizar ese problema de la recentralización. ¿Qué tal? Bienvenidos a Temas de la Cámara. Hoy tengo dos invitados muy especiales para hablar sobre el TLC, un tema muy controvertido en nuestro país que hace poco entró en vigencia. Les presento al doctor Augusto Posada Sánchez, perteneciente a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, perteneciente a la Comisión de Investigación y Acusaciones del Partido de la U, representante por el Departamento de Antioquia, y tenemos al doctor Wilson Arias, representante por el Departamento del Valle del Cauca, perteneciente a la Comisión Sexta de la Cámara y hace parte del Polo Democrático Alternativo. Bienvenidos. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y desde luego a mi compañero Wilson Arias. Bueno, señores, un tema muy controvertido y dos posiciones muy claras, a favor y en contra del TLC. Pero para dar esta introducción a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora, ¿qué es el TLC, doctor Augusto? El Tratado de Libre Comercio es una herramienta, es una política nacional que se viene implementando desde el año 2002, cuando Colombia ve que nos vamos quedando sin mercados externos, sin a quién venderle nuestros productos, y motivo de esto pues se inicia toda una cruzada internacional para primero con nuestros socios comerciales y luego con otros países poder abrir mercados, crear condiciones para que los productos colombianos pues obviamente puedan ser adquiridos por otras personas y desde luego también esos productos del mundo entero puedan llegar a nuestro país. ¿Con cuáles otros países nosotros tenemos ese tipo de convenios? Se han hecho unos esfuerzos grandísimos, no solamente tratados de libre comercio, sino acuerdos bilaterales con Europa, con Asia, con Centroamérica, con Suramérica, Chile, Mercosur, en fin, México, con Venezuela se están iniciando ciertas conversaciones. Como lo decía, es una política nacional, es una política de gobierno de globalización de la economía colombiana. Bueno, doctor Wilson Arias, ¿qué beneficios o qué desventajas tendría para nosotros el TLC de acuerdo a la definición e introducción que hizo el doctor Augusto Posada? Bueno, un saludo también a los televidentes, Augusto, a ti, muy amables. En general, el Tratado de Libre Comercio empieza a acariciarse básicamente desde una estrategia del Consenso de Washington, es decir, no es diseñado autónomamente desde Colombia, corresponde, sí es cierto, a una estrategia de orden internacional, pero que está marcado por la ruta de los grandes déficits que tiene la economía norteamericana. En general, desde un inicio inclusive se planteó así, es la razón por la cual inclusive a comienzos del periodo los países más pobres se opusieron a lo que en el momento era el ALCA, una especie de anexionismo hacia toda América Latina para que los Estados Unidos recompusieran sus grandes agregados económicos nacionales, y posteriormente a su fracaso Estados Unidos elige una especie de, de estrategia individual país por país, en los cuales la parte débil, en una relación asimétrica, en este caso Colombia, termina cediendo buena parte de su soberanía. Es decir, el TLC, más que del interés de los colombianos, resulta del interés de la economía norteamericana. Y esto es fácil de escribirlo para complementar lo que ha dicho el doctor Augusto. Hagan de cuenta que la apertura económica que se instaló en Colombia por un periodo se multiplica con creces y el resultado es una supuesta apertura bilateral en la cual el país con más fuerza, el más fuerte, termina devorando el más pequeño. Yo digo que es una especie de libertad de la selva, no es de esas libertades buenas en las cuales todos nos entendemos civilizadamente, sino que es la libertad de la selva donde el más grande se come el más chiquito. Bueno, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las personas qué piensan sobre este Tratado de Libre Comercio que recientemente firmamos ya con Estados Unidos. Miremos. Reducción de aranceles económicos para la exportación y no sé qué tantos beneficios tenga con respecto a los gremios productores del país, pero a los consumidores creo que nos fortalece el poder adquisitivo para poder comprar, creo que llegarán productos más económicos. Para mí no tiene ningún beneficio, realmente eso es un tratado donde
se hacen acuerdos no de tú a tú, sino se acuerdos que una multinacional va a aplastar los mercados de Colombia simplemente con el hecho de venir y traer sus productos, y van a llenar esto de productos norteamericanos. Pues trae algunos beneficios, sí, digamos que en parte o principalmente para el comercio, porque van a entrar muchos productos y a más bajo costo, y también en ese sentido para el consumidor. Pero puede traer unas repercusiones para los productores, para la agricultura, para la ganadería. Entonces, pues, no trae beneficios para Colombia, toda vez que Colombia no está preparada para asumir los retos que trae consigo la implementación del TLC, más que todo en el sector agrícola. Vemos que las vías terciarias, secundarias todavía no están implementadas, no tenemos puertos suficientes para dar cobertura, no tenemos los subsidios que maneja Estados Unidos en cuanto al área agrícola. Entonces no estamos preparados en este momento para asumir un TLC en estas condiciones con las que se firmaron. Para mí va a traer más inseguridad a Colombia, pero también va a traer cosas buenas. Entonces es como dividido el tema. Personas que están a favor, personas que están en contra, ¿qué opina usted? Pues yo personalmente siempre he creído que la política de internacionalización de nuestra economía es una de las herramientas por excelencia para acabar la desigualdad y generar unos mejores mecanismos de redistribución del ingreso. Es que esa riqueza que llega al país, esa riqueza que está produciendo el país, le pueda llegar a las personas más necesitadas, desde luego a través de todo un proceso, porque no es entregar soberanía, porque no es pues simplemente ir al vaivén de uno o de otro país. Por eso el portafolio que se está implementando con Venezuela, con Centroamérica, con Europa, con Chile, con Brasil, con Argentina. Aquí lo que queremos es pegarnos de esa, podríamos decir, de esa ola, de ese bienestar que generan las economías para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Aquí pueden generarse algunas críticas frente a unas negociaciones, pero entendamos, por ejemplo, que no se ha criticado la política per se, la política la política de negociación con todos los países, solo con Estados Unidos. Y yo creo que ahí sí tendremos que ser un poco más ecuánimes en buscar y en ver estas negociaciones no como la entrega de la soberanía, sino como la herramienta que puede dinamizar nuestra economía. No es solamente que van a venir carros más baratos, no es solamente que van a venir productos más baratos. Para mí, la virtud de estas negociaciones es que se van a generar empleos formales, empleos con una mejor redistribución, con una mejor retribución para el empleado colombiano, y que lo estaremos viendo, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. En conclusión, no es entregar soberanía, pero sí es buscar las medidas para acabar con esa pobreza que tanto aporrea a nuestra nación. Bueno, con respecto a esto, ustedes como congresistas tienen y tuvieron la responsabilidad de firmar y finiquitar este Tratado de Libre Comercio, que el presidente Santos pues hizo su lobby pertinente y luego ya quedó en manos del Congreso de la República, ya finiquitar entonces este Tratado de Libre Comercio. Como lo dijo uno de los colombianos, uno de los sectores más afectados es el sector agrícola. Ustedes como congresistas también van a ser responsables de los beneficios y de los perjuicios que podrán tener algunos de los empresarios con este Tratado de Libre Comercio. Doctor Wilson Arias, ¿qué tan cierto es que los agricultores de nuestro país van a ser los más perjudicados con este tratado? Yo escucho al doctor Augusto, a quien aprecio y respeto, y lo sabe, y recuerdo a César Gaviria. Básicamente lo mismo que nos promete el doctor Augusto, nos prometía Gaviria. Usted estaba muy joven, doctor Augusto, hace 20 años. Le recomiendo que mire el discurso porque es básicamente el que usted nos ha dicho. Exposición al mercado internacional, apertura económica, especialización colombiana o mejor empleo, productos más baratos en el mercado nacional y algo así como ríos de leche y miel. Yo tengo mucho respeto por esa opinión, pero decir que categóricamente no solamente 20 años después no nos pueden echar el mismo discurso que ya ha sido puesto a prueba, sino que además hay documentación suficiente. Me refiero, por ejemplo, a un documento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que dice en general, no solo en la agricultura, que muy probablemente las exportaciones de Estados Unidos a Colombia crecerán un 43%, mientras que las colombianas a Estados Unidos solamente un 5%. Aquí el problema es que el desbalance comercial, es decir, no basta con que incrementemos exportación. Hay países como Angola, como africanos, que
tiene un nivel de exportación altísimo, superior al nuestro, del 93%. El Congo, usted va a esos países más atrasados y son altamente exportadores en relación con su propia producción interna, como en términos relativos. Pero eso no los ha hecho más felices, lo ha hecho infelices realmente y económicamente supremamente débiles. De modo que esa no puede ser la razón. Pero en general, quiero decir, aún en ese campo, que es el que discuten los amigos del TLC, las cifras del Departamento de Estado son las siguientes. Dice, exportaciones de Estados Unidos, exportaremos más hacia Colombia en siguientes términos. En arroz, exportaremos más el 739% de lo que exportan. En frutas y vegetales, el 18%. En semillas oleaginosas, el 26%. Este es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Disculpe, esto ya está redactado, ¿no? Esto ya está traducido al español para quienes no sepan inglés, de modo que lo podemos suministrar, en página web se está circulando, en fin. Productos de semillas oleaginosas. Entonces yo le digo esto gusto de pensar, por ejemplo, en los productores de palma de aceite, que tanto han invertido. ¿Sabe cuánto se va a multiplicar en términos porcentuales? 126%. Pero de ellos hacia acá. Los gringos, de ellos hacia acá, desde luego. Carne de res, 82%. Aves de corral o de cerdo, 64%. Productos lácteos, 53%. Por eso es que Fedegan y otros están muy asustados. Lástima que algunos de estos empresarios hayan hablado después de la firma. Porque usted escucha, por ejemplo, algunos representantes de los pequeños y medianos productores, Augusto ha escuchado en estos días muy angustiados, pero bueno, casi que post-mortem. Después de que se firman los tratados, después de que se están perfeccionando, han alzado el grito al cielo. De modo que, si miras, la proporción en general va a ser del 43 al 5%, algo así como 7 veces más. La balanza comercial creo que se va a golpear. Y bueno, en fin, yo dejo esto una realidad de apuño. Agrego algo. Esto probablemente sea así adicionalmente, no solamente por expectativa del intercambio comercial, sino también por realidades de competitividad apremiantes. Estados Unidos es una economía mucho más grande, tiene mucha más gente a la cual ponerle y a venderle, eso es verdad. Pero cuando usted lleva la camisa colombiana a venderle a Estados Unidos, compite con la China. Resulta que los chinos ya nos derrotaron aquí en nuestro propio mercado interno, no hay razón para pensar que nosotros lo vamos a derrotar en el mercado gringo. Es decir, quiero explicarlo. No vamos solamente nosotros. China ni siquiera tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Japón tampoco lo tiene, muchos países no tienen, pero ya tienen acceso desde hace mucho tiempo y tienen virtualmente copado. A nosotros nos resignan a decir, como nos van a derrotar en todo esto, compitamos a punta de uchuvas, pero como ya no son las uchuvas, mañana pueden ser los uyucos, pasado mañana puede ser. Hoy entiendo que están hablando de fresas como el gran frente en el cual podríamos nosotros intentar arañarle alguito al mercado norteamericano. Naturalmente hay otros renglones en los que sí hemos aumentado considerablemente. Minería, que deja al país devastado, ¿no? Especialmente minería, y casi que únicamente minería, petróleo. Hay un renglón que podría haberse beneficiado altamente, el del azúcar. Pero en esa materia los gringos han sido muy recelosos y es probable que aún en ese campo donde podríamos competir con algunos niveles de posibilidades, doctor Augusto, las precauciones gringas impidan que tengamos muchos éxitos. De modo que, como ve usted, las razones y los resultados son muy distintos desde un enfoque y desde otro. Y yo insisto en que recuerdo la discusión con César Gaviria, perfecta para este momento. Bueno, Claudia, con respecto a esto, si me permites varios puntos. Uno es las negociaciones, la apertura del 91 es muy distinta a las negociaciones bilaterales que se están dando de manera muy responsable. En su momento no entro a criticar lo que adelantó el gobierno Gaviria, pero esto es muy distinto. Básicamente en el 91 el país se abre al mundo y dice, mire, entren los productos que quieran. Entonces encontrábamos comercialización de pollo, casi que regalado, la gente iba los domingos a comprar las bandejas de pollo que llegaban de Estados Unidos, eso pues comíamos pollo parejo, donde no había ninguna protección. Cuartos de pollos trasero, eso comíamos parejo. Yo recuerdo a mi mamá que íbamos y compramos la bandeja de pollo para la semana. Muy distinto a lo que se está haciendo ahora, de manera, yo diría ahora, muy responsable, donde hay unos acuerdos, donde tenemos que analizar cómo se comportan las economías. Y hablando de Estados Unidos es una economía complementaria a Colombia. ¿Eso qué significa? En rasgos generales, lo que ellos producen, nosotros no. Lo que nosotros producimos, ellos no. Y complementamos el mercado en una gran parte. Por eso el 99% de los productos de Colombia hoy tienen ingreso
con 0 arancel al mercado norteamericano. Y el mercado norteamericano, el comercio norteamericano tiene una entrada a nuestro país del 70%. Y esas negociaciones, por eso, y Wilson ahorita nos lo recordaba, el modelo multilateral fracasó. Por eso ahora las negociaciones son bilaterales. Pero así como yo le recuerdo al presidente Gaviria y su discurso, usted me recuerda las discusiones de hace 5 o 6 años, cuando pues quienes no gustan del Tratado de Libre Comercio decían, mire, vamos a ponerlos a comer ochuvas todo el día y toda la noche, y eso no es cierto. Porque el arroz del cual usted menciona tiene una desgravación a 19 años, porque del pollo, el cual también ha sido un sector que puede estar afectado, y no pretendo ocultar esto, tiene una desgravación a 18 años. Y por eso de los gobiernos, no solamente el gobierno Uribe, sino el gobierno Santos, han destinado unos recursos importantes. Agroingreso seguro, a pesar de lo que sucedió, que después de beneficiar a casi 400.000 familias, unas tantas abusaron de ese mecanismo, no podemos desconocer que como en Estados Unidos se entrega un subsidio directo a los campesinos, en Colombia también el Congreso de la República ha ideado ciertos mecanismos para poder apoyar la agroindustria, el pequeño campesino en Colombia para competir, porque es claro que hay un riesgo. Doctor, hoy escuchaba yo al ministro de Hacienda y decía que antes de entrar en vigencia el presidente Santos se había comprometido en bajar los impuestos para todos los agricultores del 33% al 15%. Se firmó el Tratado de Libre Comercio y no ha entrado en vigencia esa reducción. ¿Cómo es? Sí, ese tema de la reforma lo estaremos, yo me imagino, lo estaremos estudiando en la reforma tributaria. Espero que sea una reforma tributaria estructural. Estructural, hablemos de estructural. Equitativa yo no sé cómo interpretarlo, al menos que beneficie sí a los más pobres de este país. Obviamente no cobrando el impuesto a la canasta familiar. Ese sí, yo creo que el Congreso no permitiría que eso suceda. Pero esos subsidios, agroingreso seguro, se viene implementando 500.000 millones de pesos anuales para apoyo a la pequeña, mediana y gran empresa del sector agrícola. Ahora se acaban de anunciar alrededor de 1 billón de pesos. Aquí no todo lo que brilla es oro. Y yo sí comparto, y es una gran preocupación que tiene el doctor Wilson, su colectividad y la mía, es que en infraestructura, en vías, en puertos, no estamos totalmente preparados. Pero para no sentarme en la palabra, pues doctor Wilson, no, yo creo que sí hay unos paradigmas que hay que romper. Primero, el tema de la soberanía. Y segundo, el que aquí estemos atentando contra ciertos sectores. En negociaciones hay quienes pierden y quienes ganan, pero aquí no es que Colombia se le esté arrodillando a Estados Unidos. Creo que fue una negociación, un proceso que ha durado 9 años para poder iniciar su implementación. Y aquí los colombianos nos vamos a tener que pellizcar, doctor Wilson, y nos tenemos que reacomodar. Pellizcamos todos los días. Bueno, pero nos tenemos que pellizcar en este tema de reacondicionar, de reestructurar nuestra estructura productiva. Eso sí es cierto, y eso no lo impone Estados Unidos, nos lo impone Europa, nos lo impone Sudamérica. Mire, por ejemplo, y ya con esto termino, ¿por qué tanto ruido con Estados Unidos y no ruido con el Triángulo del Norte, que sí es una economía, que son 3 países que compiten directamente con la producción colombiana? Ahí no se sintió el ruido. Esto no se puede convertir en una discusión, doctor Wilson, pues simplemente de gringos o antigringos. Es de aquí el país, que es lo que tiene que abrirse. Las condiciones con el norte han sido distintas a las condiciones que se firmó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Si usted me habla de distintas, yo no sé cómo distintas. En porcentajes, en términos de negociaciones, porque es productos. Claro, porque es que una cosa produce Estados Unidos, que son economías competitivas, complementarias a la colombiana. Otras son pues las negociaciones que se han adelantado con Perú, que se han adelantado con Chile y que se adelantaron con Centroamérica. Yo no creo que es que a Estados Unidos le entregamos todo y a Centroamérica no. Aquí han sido negociaciones responsables donde ha participado la población civil, los gremios, y yo sí comparto algo. Algunos que no hablaron en su momento ahora están hablando. Y la verdad, pues yo sí siento que eso es falta de coherencia, porque en su momento apoyaron el tratado, lo impulsaron, y ahora están diciendo qué pasa. ¿Cuál sería entonces la solución a la inquietud
y a la preocupación que tenemos muchos de los colombianos, y es de cómo vamos a responder nosotros a la infraestructura que necesitamos para recibir un tratado de libre comercio como el que acabamos de firmar. Bueno, empiezo tal vez por ahí, pero termino con la polémica, que es muy animada, y además yo le reconozco gusto, siempre su deferencia y sus buenas formas para la discusión, y me parece muy bien, sin dejar de ser tan franco como lo que acaba de decir. Es deplorable que algunos hablen post-mortem. Yo, por ejemplo, escucho al ministro de Agricultura diciendo no estamos preparados. No estamos preparados, es que la agenda interna, que además la colombiana da risa frente a la agenda interna de otros países avanzados, países serios que defienden su producción, la agenda interna colombiana acaba de quedar a la luz pública, se están desleyendo las carreteras colombianas. Usted me pregunta, de verdad, y me parece que es una pregunta bonita, pero en cierta medida, digamos la verdad, un poco ingenua, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para resolver los asuntos de la infraestructura hoy, después de que hemos firmado el Tratado de Libre Comercio? Es decir, ¿a quién se le ocurre que nuestras carreteras en todo el país estamos inundados hasta el pescuezo? Las carreteras se deslíen literalmente, Augusto, tú lo sabes. En nuestra región, cada uno tenemos un reclamo. Solamente quedan algunas carreteras principales que son las que, entre otras cosas, estos son estudios, esto no es un argumento falaz. Carreteras que son preferentemente las utilizadas por los importadores, porque cuando usted es un productor, fíjese usted, no siempre utilizan la misma carretera, al final seguramente, pero las terciarias que utilizan los productores, ese campesino del cual usted aboga, doctor Augusto, tiene la carretera desleída, mientras la otra, cuando le traen a usted los grandes barcazas, usted los deposita y sencillamente va a los centros de acopio de la manera más fácil. Es decir, pareciera ser que aún la infraestructura conspira contra nosotros, el invierno también lo hace, pero esto no es una desgracia de la naturaleza ni de la carretera. Este es el modo de pensar de una clase empresarial y política que ha devastado el país y la ha entregado. Le quiero agregar algo a lo dicho por el doctor Augusto, que reconoce algunos flancos débiles. Uno solo. En el último periodo se ha revaluado el peso colombiano en el 30%. ¿Qué significa eso, doctor Posada? Que hoy son más competitivos, no porque tengan mejor tecnología, que la tienen los Estados Unidos. Sencillamente, cuando los gringos bajan el precio del dólar, están abaratando sus exportaciones hacia Colombia. Para Colombia, descontarle ese solo fenómeno tendrá que mejorar la competitividad en un 30%. ¿A punta de qué? ¿De nueva tecnología? ¿De carreteras en cuántos años? Cuando parpadeemos ya estamos devastados en la economía, porque eso, es decir, el TLC empezó a girar ya contra nuestras chequeras. Muy probablemente lo haremos, entre otras cosas, a partir de merma en los salarios, porque usted compite con tecnología o compite miserabilizando a los corteros de la caña, compite volviendo siervos a los trabajadores de La Palma, usted compite esclavizando a los obreros de Puerto Gaitán, del petróleo, en fin. Eso es lo que estamos viendo, de modo que las bondades en relación con los sectores populares y con el pueblo por el que el doctor Augusto aboga probablemente no van a llegar muy prontamente. Yo quiero decir que me produce mucho más que angustia escuchar las razones y sobre todo escuchar que ni Augusto, que no tendría por qué hacerlo seguramente desde el legislativo, me consta su capacidad para enfrentar estos temas, pero sobre todo al gobierno. Seguimos preguntándole, casi que estamos de acuerdo en cuáles son los sectores más vulnerables. Nos van a destrozar en casi todo. Inmisericordia el mercado va a ser con Colombia. Pero cada que uno pregunta, dígame un factor en el cual nosotros vamos a tener éxito en los mercados gringos, vuelven a decirnos lo mismo que nos decía Gaviria, y por eso es que yo me acuerdo. Pero esa pregunta sí se la quiero hacer a nuestro economista. Claro, yo lo sigo haciendo, yo lo sigo preguntando, pero por si las dudas, por si las moscas, pues sigo diciendo. Es decir, se dice, ¿por qué no reviramos frente a otro tipo de relacionamientos? No, es que nosotros somos complementarios de la economía norteamericana, del mismo modo que hace centurias éramos complementarios de los españoles. Es decir, ellos eran colonizadores y nosotros éramos colonia. Hoy tenemos este tipo de economía supuestamente complementaria, sencillamente porque nosotros exportamos materias gringas, materias primas que necesitan especialmente, pero no solamente la economía norteamericana, también otras más. Ahora vienen los chinos también por nuestros recursos naturales, vienen por la tierra además, por la tierra directamente. Esto que no lo nos siga negando el doctor Juan Manuel Santos, que es hacia donde vamos y ya viene ocurriendo en América Latina. Quiero decir, esto no es una desgracia solamente de Colombia. El Perú, para terminar con estas cifras, el Perú suscribió por los mismos periodos que nosotros el tratado con los Estados Unidos. Esto no es un problema de que nuestros productores tengan menos capacidades, menos virtudes que los de otros países. Y los resultados en materia de balanza comercial del Perú son los siguientes. En el año 2007 tenía una balanza favorable con los Estados Unidos. Bueno, esto son cifras absolutamente confirmables, pues, de documentos oficiales no solamente peruanos, internacionales. $1.150 millones en 2007.
Ya para el 2008 iban 370 millones de dólares. En el 2009 fue de menos 695 millones de dólares. En el 2010, menos 1.697 millones. Y en el 2011, el año pasado, fue de menos 1.384 millones de dólares. Es decir, de una canasta, de una balanza comercial superavitaria en 1.151 millones de dólares, hoy el Perú tiene un déficit de 1.384 millones de dólares, de modo que empecemos por reconocer que esto no es un asunto solamente colombiano ni de complementariedades. Esto es un asunto de países centrales que devoran a los periféricos en función de los intereses de la economía que cabalga, que es la de los Estados Unidos, no en función de nuestros propios intereses. Bueno, doctor Augusto, aparte de ser congresista, usted es un economista, usted ya ha hecho cuentas y ha echado números para saber qué tanto nos puede beneficiar a nosotros este Tratado de Libre Comercio representando a los pequeños y los medianos empresarios de nuestro país. Mire, Claudia, este tema es un tema que, como bien lo mencioné en un principio, para mí los tratados de libre comercio no son la panacea, ni son la solución per se, son herramientas, herramientas que el país debe utilizar, y por eso no nos estamos concentrando única y exclusivamente en Estados Unidos. Ya le hablé de más o menos de 10 tratados de libre comercio que estamos firmando, sin mencionar los acuerdos bilaterales con el Asia, con algunos mercados del Medio Oriente que también se están buscando, con la India. Se tienen algunos estimados del Tratado de Libre Comercio, más o menos de un crecimiento, como bien lo decía Wilson, de un 5% de las exportaciones, donde todos los días más dependemos menos de Estados Unidos. Recordemos en su momento, en la crisis con Venezuela, que eso también es importante recordarlo, cuando pues no solamente los textileros, sino el sector cárnico, en fin, pues puso el grito en el aire porque se cerraron fronteras, se cerraron mercados comunes. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy claro y un ejemplo propio. En su momento tuve una microempresa de insumos, de limpieza, de una crema limpiadora. El mercado nacional... Diga el nombre, doctor. Para que... No, digamos, ya no existe, ya no existe. Y recuerdo, pues, porque la competencia nacional era muy agresiva, no teníamos el capital, los 3 o 4 amigos estudiantes que iniciamos con esto. Finalmente se le vendió una comercializadora y creo que todavía, pues, de una manera muy pequeña explota la fórmula. Pero en una época, la única salvación que nosotros tuvimos fue poder exportar a través de una comercializadora producto a Venezuela. Entonces también tenemos que mirar ese aspecto, el aspecto de los floricultores. ¿Qué le estaba pasando a los floricultores cuando teníamos que ir a rogar en los últimos tiempos, cada 6 meses al Congreso norteamericano para que nos entregara el famoso APDEA, las preferencias arancelarias, que incluso nos las quitaron por un muy buen tiempo, donde nada más el incremento de los impuestos, de los aranceles que tenían que pagar los floricultores, subían casi al 7%, donde estamos hablando que es un negocio de un margen más o menos no superior al 10%. Entonces miren la repercusión que eso tiene. Creación de empleos. Yo creo que la creación de empleos no la vemos inmediatamente, pero sí vamos a ver una formalización frente a esas también leyes que hemos aprobado en el Congreso. Es que tampoco la hemos visto con este gobierno, que prometió 11.000 empleos directos y apenas van en 1.200. Sí, yo en esas cifras yo creo que hay que ser cuidadoso, y yo no pretendo de manera irresponsable comprometerme con una cifra, pero sí creo que un 5% de incremento en las exportaciones a Estados Unidos. Y los mercados, mire, antes era Venezuela el segundo mercado de los productos colombianos, hoy es China. Hoy es China, y déjeme decirle, no quiero un pequeño paréntesis, las negociaciones con Corea y con China, vamos a estar muy atentos, doctor Wilson, porque ahí yo sí veo un gran peligro, porque son economías competitivas altamente de lo que nosotros sacamos adelante. 350.000, una cifra que compartía el doctor Wilson ahora conmigo, 500.000 empleos. Yo no sé en qué momento se podrán dar, pero yo creo que sí hay un avance, y es en la formalización y en traer el conocimiento de esas economías para que nuestros empleados, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en las ciudades, pueda adquirir ese know-how, esa tecnología, ese conocimiento, obviamente que va a rebustecer la economía colombiana. Esta es una apuesta. Esto no podemos decir con la firma del Tratado de Libre Comercio, mañana usted que no tiene empleo tendrá empleo.
Pero lo que sí le puedo asegurar, y es convicción, es que estas medidas y la implementación de esta política nacional obviamente va a mejorar la calidad de vida de los colombianos y del empleo colombiano, donde sería fatal nosotros, y yo creo que ese, doctor Wilson, anotémoslo y lo discutimos en su momento, pero pretender decir que aquí las condiciones laborales van a disminuir para poder competir con los mercados internacionales, yo creo que esa era una discusión de los 80, de principio de los 90, no es la discusión de hoy, donde bien sabemos que si el empleado tiene mayores recursos, y se ha demostrado en los incrementos salariales que no son pues la panacea, pero que se ha demostrado en mayor poder de adquisición, obviamente eso dinamiza el comercio y la industria colombiana. Esa es la gran apuesta, Claudia. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cuáles han sido los países con casos exitosos que han firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que nosotros podamos tener referencia con ello? Si el doctor Wilson Arias está hablando de Perú, un caso de fracaso, o sea, ya va en un déficit de 1.000 y pico de millones de dólares. El caso Chile, que Chile lo ha hecho es con Centroamérica, lo ha hecho con Brasil y lo ha hecho es con Europa. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué podríamos tener de referente de un caso exitoso para basarnos con este Tratado de Libre Comercio? Yo sí no pretendo argumentar las cifras que no tengo, pero yo sí pediría disgregar la balanza comercial, no solamente de Perú, que especialmente no ha sido con Europa, sino con Asia. Lo mismo Chile, es donde en APEC, en los países de Asia-Pacífico, tienen una gran entrada, donde estos países como Perú, especialmente Chile, que es un caso que conozco, hace una triangulación, yo diría, exitosa, donde llegan productos de unos países, son modificados y entregados a otros mercados. Yo podría decir algo, el caso de México tiene sinsabores. En las fronteras ha crecido bastante el empleo y la transferencia de tecnología norteamericana, pero sabemos que en el sur de México pues las condiciones no han sido las mejores. De esos casos es donde se ha sustentado la negociación de nuestro país con Estados Unidos, que siento yo que no podemos decir trae grandes beneficios a nuestro país, pero yo sí creo que es una negociación que se hizo de manera seria, con la participación de todos los gremios, de todos los sectores, y que estamos blindados. Vuelvo y repito, es que no solamente es el arroz, el pollo, sino los cereales y las oleaginosas, el tema del aceite de palma, aquí venimos creciendo bastante y el mercado mundial absorbe esa producción. Recuerdo muy bien al senador Robledo cuando en su momento decía que íbamos a acabar con el sector del trigo, con el sector del arroz, cuando precisamente a los pocos meses de estar negociando los tratados de libre comercio, había escasez mundial de esos productos y Colombia se veía como una potencia productora. Pero ese es un tema muy delicado porque, si tengo bien entendido, hay algunos productos que no tienen esos beneficios arancelarios, y más cuando son productos agrícolas que tienen tanto registro fitosanitario. Entonces, primero impiden las exportaciones nuestras por los registros fitosanitarios, y segundo, también nos restringen esta disminución de los impuestos. Aquí rápidamente, doctor Wilson, también hay comisiones de control que se establecieron en el Tratado de Comercio, donde si se pueden detectar ese tipo de prácticas, no podríamos decir antitécnicas, para evitar que nuestros productos lleguen a Estados Unidos, se suspenden las importaciones, se suspende el intercambio del comercio en ese sector, el intercambio de productos del sector, hasta tanto sea revisado por esa comisión. Qué pena, doctor. No, sobre el tema porque me interesa mucho. Pues puntualizar, es que se van quedando muchos temas pendientes, pero empiezo por el último. No encuentro otra manera de decirlo, es decir, si las negociadoras llegaron arrodillados, las comisiones de control van a llegar arrastradas literalmente, es decir, aquí tenemos un problema, un drama. He estado preguntando, y reitero, no al doctor Augusto, porque además profeso de verdad que de consideración porque ha estudiado mucho el tema y sé que ha intentado ser leal a su convicción. Pero por ejemplo, pregunto al gobierno, no tanto a Augusto. Augusto no tiene por qué responder, y no lo ha respondido, en qué vamos a ser exitosos.
lo hemos estado preguntando desde hace mucho tiempo. Yo le voy a decir dónde vamos a ser exitosos, que no exitosos, a quién le va a ir bien. Al sector financiero, por ejemplo. Aquellos sectores que están más vinculados, más entroncados con las transnacionales. Pero les va bien en la medida en que son serviles a un proyecto antinacional. Eso hay que explicarlo con todas sus letras. Es decir, eso es absolutamente comprobable, está meridianamente establecido. No solamente por lo que ocurrió en la apertura económica. Adam Smith, usted que es economista, doctor, hablaba algo así como de una economía de transmisión, de aquella que sirve pues básicamente para posibilitar la exportación. Hoy por hoy, la economía colombiana, básicamente, aquella que se beneficia, va a quedar muy vinculada a esos sectores. Casualmente, aquellos sectores donde trabajan los que nos recomiendan el TLC, es decir, los que nos recomiendan el TLC son sectores muy localizados de la economía que hoy están en el poder de la República de Colombia y que lógicamente derivan beneficios mientras el país le va muy mal. Por esa razón usted escuchará, bueno, otros yo creo que no se quejan tanto y lo quiero decir también por razones más bien pragmáticas, es decir, hay sectores empresariales que pretenden algo así como aceptar que nos van a diferir, ¿no?, a 5, a 10 años, a 19, el momento en el cual nos extienden el certificado de defunción y casi que se dedican a esperarlo para transformar su economía a una economía principalmente vinculada o al sector terciario o a la importación. Quien quiera saber de eso, vaya a cualquier ciudad, yo sé que Augusto en Medellín lo conoce, pero en Cali teníamos industria en la ciudad de Cali, en Jumbo. La mayoría de los empresarios decidieron abandonar su industria y convertirse en importadores de esos bienes que antes producían bajo el mercado nacional y con cánones pues del empleo nacional. El doctor Augusto ha dejado dicho algo que yo no puedo dejar pasar y es que solamente, digamos, tenemos una actitud, digamos, antigringa frente a eso. No, fíjate, al pueblo gringo lo queremos mucho, al pueblo norteamericano, de verdad que sí, es un pueblo que además, quiero decir, está tan sometido en sus masas laborales a condiciones también de precarización laboral, ¿sí?, para que empecemos por ahí, que difícilmente va a poder propiciar la mejora laboral de los colombianos. Pero, aparte de eso, también hemos hecho observaciones concretas frente a otros tratados de libre comercio. El reciente, Augusto lo sabe, frente a Corea. Nos dolimos mucho frente al tema de Corea. Nos duele los proyectos frente a China. No es un secreto que China ya se compró una parte del Brasil, de las tierras. China ha venido a devorarse, entre otras cosas, porque la frontera industrial de China crece, devora 400.000 hectáreas anuales de la frontera agrícola. China empezó a acaparar tierra en todos sus vecinos y él y otros países ha acaparado toda el África subsahariana y ahora viene sobre 4 países en América Latina que tienen tierra, entre ellos Colombia, pero ya lo estaba haciendo en América Latina. Por eso decíamos, los convenios de protección con los chinos es ni más ni menos que expedir una patente de que nunca vamos a poder reversar lo que nos va a ocasionar el desbalance con la economía china. Pero doy 3 cifras nomás sobre el tema de Corea, que no es lo único. Es decir, esto también es para esos países que nos van a avasallar. En Corea, los coreanos producen exportan 2.400.000 vehículos, 1 millón para su mercado interno. Colombia apenas 100.000. Colombia ensambla 100.000. En Bogotá, quiero decir, el sector más lacerado con el convenio con Corea va a ser precisamente el empleo bogotano, porque la industria automotriz colombiana Pero, básicamente ¿a qué se refiere con lacerado? Que me perdí. Que vamos a perder en la pelea entre nuestros ensambladores de vehículos y los coreanos, que son la 5ª potencia de producción de vehículos en el mundo y que no solamente en vehículos, además también tienen importantísimos desarrollos en el sector agropecuario. En esa relación del TLC con los coreanos, una vez entre a regir en plenitud, va a devastarse la industria automotriz, para mencionar otro de los ejemplos, insisto, Claudia, ya no en relación con los Estados Unidos, sino con otras potencias que cada una en su segmento tiene una mayor competitividad, muchos más desarrollos y finalmente el mercado colombiano y el mercado interno se va a ver afectado. Termino con lo siguiente, doctor Augusto. Es posible que lleguen esos productos. En contraprestación, los nuestros no van a derrotar. Nosotros no vamos a derrotar a los chinos en el mercado estadounidense, tampoco a los japoneses. Lo único que nos han dicho en que podemos competir, el único rubro, son aquellos vinculados, digamos, a nuestras ventajas comparativas, principalmente climáticas y de mano de obra. Es decir, estamos hablando de que los productos tropicales los gringos no lo pueden producir. Es lo único que podemos intentar competir. Pero ese mercado ya también está invadido por otros 50 países que están en la línea ecuatorial y que son miserables y que producen lo mismo que nosotros. Es decir,
Lo han dicho los congresistas varias veces, lo ha dicho Jorge Robledo y yo me sonrío cuando lo escucho decir, nosotros tenemos inundados de bananos el mundo y ya no tenemos cómo meterle un bananito más a los otros países. Si nosotros quedamos sometidos a solamente nuestros productos tropicales, descontado petróleo, descontado minería, que son otra desgracia porque esa es la forma de relacionarse de una colonia con los colonizadores. Mandándole pepitas de oro a los españoles hace años, que no pepitas, barcazas enormes, por ahí encontraron uno hace días hundido en las aguas internacionales y ni siquiera se lo regresan a Colombia. Relaciones de intercambio comercial no equivalente, pero además de proveedores de materias primas, relaciones con los Estados Unidos en ese orden también, y en el sector agropecuario principalmente productos tropicales, en los cuales hay otros países de la línea ecuatorial que los producen más barato. No se olvide, los gringos nos van a terminar vendiendo a nosotros café africano. Por las mismas circunstancias, países miserabilizados le venden a Estados Unidos, quien puede perfectamente inclusive terminar vendiéndolo a nosotros. Le agrego para que complejicemos el tema. Tanto es así que desde esa égida imperialista de los Estados Unidos dijeron, oiga, para resolver mis caprichos energéticos, ustedes pónganse a sacar etanol, de todo, pues, sáquenme biocombustibles del azúcar, de cantidades de vegetales que podrían hacerlo para compensar mis déficits energéticos. Hoy los gringos están poniendo el etanol más barato en América Latina que lo que decían que nosotros, que lo que prometían que nosotros se los íbamos a vender a ellos. Es decir, no solamente está amenazada la palma de aceite africana, a la que tanto eco se le ha hecho en estos días, dijeron que íbamos a sembrar a Colombia de palma de aceite, y ahora los derivados de la oleaginosa nos vienen para incrementarse al 126% en el mercado colombiano, sino que además, en este caso el etanol, probablemente surta los vehículos colombianos como quiera que la norma colombiana obliga a que nuestros consumidores consuman el etanol en cada uno de nuestros vehículos. Pues bien, el etanol que probablemente terminemos utilizando no va a ser el que provee el Valle del Cauca, el ingenio Manuelita, el ingenio Mayagüez, no, probablemente va a ser el etanol que llegue de los Estados Unidos, que en estos momentos, entre otras cosas, también le está vendiendo al propio Brasil, que se supone era proveedor de los Estados Unidos. Bueno, nos quedan 5 minutos, doctor Augusto. Sí, pero Wilson, a ver, rápidamente y respetando el tiempo, pues no podemos, parece ser que todo lo del pobre pues es robado. Sí, tenemos unas grandes ventajas, y cuando se nos decían por qué apresurábamos la implementación del Tratado de Libre Comercio, usted dio la respuesta, porque hay otros países que tienen los mismos productos colombianos, que ya tienen firmados que esos acuerdos, que ya tienen ese mercado, donde Colombia se está quedando rezagada o se estaba quedando rezagada. Lo otro es no, floricultores van a aprovechar mucho este tratado, también el tema del cuero, textiles sí, porque Colombia, podríamos decir, es una potencia en producción de textiles de moda, en diseño. Pues no la camiseta china blanca, pero sí la camiseta, por decirlo así, china diseñada, el blue jean con sus colores y ese es un tema que Colombia obviamente ha desarrollado bastante, y usted bien lo dice, el tema de los servicios, los call centers, en lo que tanto nos hemos especializado. Aquí no todo es nefasto, aquí no es que la economía colombiana se va a acabar, pero que sí hay que hacer unos ajustes, y que comparto algunos de sus temas, por ejemplo, en las negociaciones con Corea y con China, pues eso está en este momento congelado y llegará al Congreso de la República, donde yo sí considero que ante todo tenemos que proteger nuestra industria, y especialmente esta de las ensambladoras y productoras en el país, que tienen una muy buena calidad de empleo. Entonces, pues tampoco puede quedar en el aire que aquí se entregó la soberanía y esto se va a acabar. Entonces, pues vamos a ver quién no nos pide visa para poder irnos a vivir a otro país. No, yo creo que el tema no es nefasto, como en su momento algunos miembros de personas que estaban en contra, miembros del Congreso, en contra de los tratados de libre comercio, poco a poco, y no en todo, porque no lleguemos a extremos, se han ido desvirtuando esos temas que ellos decían iban a acabar con la economía colombiana. Bueno, finalizando, conclusiones. Para los colombianos, ¿qué les podemos decir? ¿Qué pueden venir en los próximos meses con este Tratado de Libre Comercio? ¿Qué podemos esperar todos nosotros con este Tratado de Libre Comercio, al menos en lo que resta de este año? Nos espera tener
una dinamización del comercio entre los dos países, una mayor seguridad jurídica y, como usted hace la pregunta, en el corto plazo, o sea, en el plazo clásico de inmediato que vamos a esperar, van a ingresar al país una serie de productos que no se producen acá, como es, por ejemplo, los autos de alta gama, que no se ensamblan y no compiten inmediatamente con el mercado colombiano, con las ensambladoras o productoras colombianas. Yo sinceramente no veo que vayan a llegar productos más baratos, sino una variedad amplia de productos norteamericanos, y nosotros vamos a tener la seguridad jurídica necesaria para esos nichos y esos sectores que ya están exportando a Estados Unidos, pues puedan incrementar, puedan hacer sus planes de negocio de una manera pues mucho más eficiente, que sean mucho más efectivos al llegar a ese mercado. Eso en el plazo inmediato. En el corto y largo plazo creo que la transferencia de tecnología nos va a beneficiar. Yo creo que el sano debate, como lo estamos teniendo hoy, pues nos va a prender alertas de cómo proteger nuestra industria, sectores agrícolas que posiblemente vamos a tener que fortalecer desde el Congreso, destinando mayores recursos, con una mejor legislación, con legislación mucho más eficiente, y yo creo que ese sí es una tarea, doctor Wilson, no de partidos ni de mesas nacionales, sino un propósito nacional, porque así esa gente que yo defiendo, ese campesino, esa persona que gana el salario mínimo, yo también sé que es el propósito de usted y de su bancada, y esa sí es una obligación que tenemos con el país, respetando obviamente las diferencias que hoy aquí se han mostrado. Bueno, doctor Wilson. Mi primera conclusión, y no quiero desde luego caricaturizar, pero no deja de producirme de cierta hilaridad, es que el discurso es el mismo de hace 20 años. Primera conclusión, es decir, abramos nuestras economías, en reciprocidad van a abrir las de ellos, nosotros vamos a casi que a derrotarlos con nuestros productos tropicales, aquí tendremos una inundación de algunos nomás, que finalmente nunca logran a contenerse. Por eso tenemos la mitad de la producción cafetera que teníamos antes, por eso tenemos arruinada el sector agropecuario, por eso empezamos en esa época importando 700.000 toneladas y pasamos a casi que a 10 millones, es decir, por eso hoy las importaciones de alimentos casi que comprometen el 30% del consumo de los colombianos. Es decir, esas cifras son los desarrollos de un discurso que en su oportunidad se nos presentaba como benevolente, es decir, es prácticamente las mismas claves. Abrimos nuestra economía, qué bueno que llegan productos de calidad más baratos, hacen transferencia tecnológica y tenemos empleo. Nos especializamos y derrotamos en algunos segmentos del mercado internacional a otros. Eso fue lo que no ocurrió en 20 años. Volver a decirlo hoy, me parece a mí, ya prácticamente es insostenible e inaceptable, porque en esa época era una especulación. Gaviria dijo, bienvenidos al futuro, y el futuro ya pasó y ya se comprobó. Hoy los hechos de otros países, los estudios del departamento gringo, estudios inclusive de desarrollo, dicen cómo nos van a derrotar. Todavía sigo esperando en qué es que vamos a florecer en la economía gringa. Permítame un datico nomás. Fíjese usted que recientemente el Ministerio de Comercio dijo, ¿en qué más nos puede ir bien? Nos va bien también, para que ustedes lo sepan desde ahora, en confites, galletas, snacks, harinería, molinería, panadería. Es decir, todo lo que transforma el trigo que ya no producimos porque en 20 años de apertura económica se acabó. Probablemente transformemos el trigo gringo y lo enviemos por la vía de galletitas para tratar de esa manera vencer a la economía norteamericana. Yo pienso que los hechos son palmarios. Yo no quiero hacer un discurso catastrofista, pero nadie nos puede pedir que dejemos de advertirle al país y que sonriamos sobre el hecho de pensar de que en lo inmediato es lo que va a ocurrir, y en el mediano plazo, tú le preguntaste y termino con eso. Bueno, una cifra para que se le quede en la cabeza a la gente. 739% se incrementará la exportación gringa de arroz, de la importación de arroz. Y me dicen, no, eso va a ser dentro de 10 años. Pues es que algunos nos oponemos a que también destruyan la economía colombiana dentro de 10 años. Es decir, no nos parece que sea un heroísmo decir, oiga, aplazamos 10 años la derrota del agro colombiano o lo aplazamos 5 años. Nosotros creemos que hay lo que llama solidaridad intergeneracional, es decir, así yo me muera mañana, espero que mi hijo tenga producción nacional, agropecuaria e industrial. No hemos hablado de lo industrial, pero en otra oportunidad lo podemos hacer. Yo los volveré a invitar para evaluar cómo va entonces este Tratado de Libre Comercio, para evaluar también la percepción de los ciudadanos, para evaluar la gestión del Congreso de la República frente a este tema. Doctor Augusto Posada, doctor Wilson Arias, muchas gracias por acompañarme en este programa tan debatido. A ti muchas gracias, y Augusto, que es un excelente contertulio, muchas gracias. Wilson, muchas gracias.
Bueno, y a todos nuestros televidentes, muchas gracias por estarnos acompañando hoy en Temas de la Cámara. Nos vemos en una próxima oportunidad.